Buenas tardes, señor embajador de Libia, señor embajador de Palestina, director de Casa Árabe, queridos amigos, a todos mi más cordial bienvenida a Casa Árabe. Casa Árabe, de acuerdo con sus objetivos de analizar y hacer un seguimiento de los acontecimientos más relevantes que se producen en el mundo árabe, ha programado una serie de mesas redondas para debatir, desde una perspectiva regional, la crisis de los refugiados de Siria, teniendo en cuenta, además, la magnitud que ésta está adquiriendo en nuestros días. Una catástrofe humanitaria que golpeó las conciencias europeas de una manera impactante en el verano del 2015, del año pasado, con las terribles imágenes de la llegada de los desplazados a nuestras fronteras, pero cuyas dimensiones trágicas se han visto ampliadas y agravadas desde el inicio mismo de la guerra civil en Siria. Las causas hay que buscarlas en que la violencia no cesa en ese país y el conflicto se ha ido complicando con la aparición de nuevos contendientes, por no hablar de la llegada del invierno, si pensamos en los refugiados que se encuentran en Europa Central, por ejemplo. La primera mesa redonda tuvo lugar el 3 de noviembre de 2015, del año pasado también. En ella se analizaron los aspectos de la labor humanitaria que están llevando a cabo sobre el terreno las organizaciones internacionales y las ONGs y sirvió para que éstas pudieran poner de manifiesto la tragedia, la terrible tragedia que se está viviendo en esa zona. En la segunda mesa redonda, con actores ya más institucionales, el debate se centró sobre la manera en que los países vecinos, Jordania, Líbano y Turquía, están haciendo frente a la gestión de la crisis y el impacto socioeconómico que ello está teniendo no solo para sus gobernantes, sino también para las poblaciones de estos países. Al hilo de estos debates, no son pocas las preguntas que han surgido entre el público habitual de Casa Árabe sobre el papel que los países del Golfo están realizando en la gestión y en la búsqueda de soluciones a la crisis de los refugiados de Siria. La pregunta tiene mucho que ver con la polémica y el debate que han suscitado en Europa la distribución de los refugiados entre los diferentes países miembros de la Unión Europea y, sobre todo, la carga económica que supondrá para los presupuestos nacionales de estos países, muchos de los cuales se están mostrando muy reticentes. Ayer o antes de ayer conocíamos la nueva ley en Dinamarca sobre el tema de los refugiados. Dinamarca, un país paladín del respeto de los derechos humanos. Y tiene mucho que ver también con el hecho de que sean precisamente los países pequeños árabes con un nivel económico muy inferior al de los países del Golfo, los que están haciendo un esfuerzo titánico para atender y ayudar a asistir a los millones de desplazados en sus territorios. Esta es la razón por la que Casa Árabe ha considerado oportuno programar esta mesa redonda con el objeto de, sin perder siempre la perspectiva regional, hallar respuestas a todos estos interrogantes y analizar la contribución de los países del Golfo en esta crisis. Para ello, contamos esta tarde con los embajadores de los siguientes países. En primer lugar, la excelentísima señora doctora Al-Otaiba, embajadora de Emiratos Árabes Unidos, Su Alteza el Príncipe Mansur Al-Farhan Al Saud, que está a punto de venir, ha tenido un pequeño problema y por eso se está retrasando. El excelentísimo señor Abdul Razak Al-Abdul Ghani, embajador de Qatar. El excelentísimo señor doctor Al-Harbi, embajador del Estado de Kuwait. Y la excelentísima señora Al-Raisi, embajadora del Sultanato de Omán. A todos ellos quiero agradecerles y quiero darles las gracias en nombre de Casa Árabe por su generosidad, por su disponibilidad y por su colaboración que han hecho posibles que hoy estén presentes con nosotros.
La dinámica de este acto, de esta mesa redonda, será la siguiente. Cada embajador tomará la palabra durante 10 o 15 minutos para exponer su perspectiva sobre el tema. Las preguntas del público se harán por escrito, por favor, concisas, precisas, breves y con buena letra. El acto durará 90 minutos como mucho. Bueno, sin más, voy a dar la palabra a los que realmente saben de este tema, porque todos estamos muy interesados en conocer lo que tengan que contarnos. Cedo la palabra a la excelentísima señora doctora Al-Otaiba, embajadora de Emiratos Árabes Unidos. En nombre de Dios piadoso y misericordioso, conseguir la seguridad y la estabilidad en la zona árabe podría venir como una prioridad de la política de Emiratos Unidos, y todo eso está basado en la Carta de Naciones Unidas y las disposiciones de la ley internacional, y todo se basa también en el respeto mutuo y en la no intervención en los asuntos internos y en seguir las vías pacíficas para solucionar los problemas. La crisis siria sigue desde el 2011 y hasta ahora, con problemas y consecuencias muy difíciles para el pueblo sirio, precisamente en el tema de la migración. Estamos viendo diariamente escenas tremendas de esta migración y esperamos que termine este sufrimiento lo antes posible. Hay más de 4 millones de desplazados sirios y otros son desplazados dentro del mismo país, y nosotros nos encontramos con una situación muy difícil porque hay más de 12 millones de personas que necesitan una ayuda y hay medio millón en los campamentos de palestinos dentro de Siria. Y la dirección de nuestro país no ha escatimado ningún esfuerzo para intentar dar solución a esta crisis, y Emiratos Unidos desde el 2011 es uno de los primeros países que ha ofrecido ayudas humanitarias a los inmigrantes y los desplazados sirios, y el total de las ayudas de Emiratos Unidos desde el inicio del conflicto en Siria a más de 4.000 millones de dirham emaratí, es decir, 1.000 millones de dólares americanos, y las instituciones emiratíes de obras benéficas pues han desempeñado un gran papel a través de las participaciones con las entidades internacionales de socorro y ayuda, también en colaboración con las ONGs internacionales trabajando en este campo, y hemos llegado a un buen nivel de equilibrio a la hora de cubrir las ayudas humanitarias en esta zona. Por tanto, se cubre temas como alimentos, salud, aguas, desagüe, enseñanza, etcétera, etcétera, y las ayudas fueron enviadas a Jordania, Líbano, Irak, Egipto, además de los sirios desplazados dentro del propio territorio sirio. Y a pesar de que Emiratos Unidos se ha comprometido durante la celebración de los últimos 3 congresos de países donantes en el estado de Kuwait en los años 2013, 2014 y 2015, se ha comprometido a ofrecer una cantidad de dinero que llega a 460 millones de dólares americanos, pero podríamos decir que las ayudas emiratíes han llegado hasta el momento a 599 millones de dólares americanos, y Emiratos Unidos sigue empeñada en cumplir con sus compromisos con sus socios en Naciones Unidas y sigue
cubriendo los costes del campamento de Emiratos Mirjib el Fuhud en Jordania, que fue establecido en el 2013 y fue ampliado en el 2014 para recibir a 10.000 refugiados, además de establecer otro campamento para sirios en el norte de Irak, cuya capacidad es de 4.000 refugiados. Además, fue establecido un hospital de campo en la zona del Mafraq, en Jordania, en el 2012 y apoyó a todo tipo de servicios ambulantes de salud para ayudar a todos los desplazados en el norte de Jordania, de Siria. El Estado de Emiratos Unidos también, desde el inicio de la crisis en el 2011, ha recibido dentro de sus territorios, ha recibido a 250.000 ciudadanos sirios, entre ellos alrededor de 100.000 ciudadanos que han llegado desde el inicio de la crisis, y ellos son de todos los estratos sociales y actualmente gozan de un permiso de residencia y trabajo. Y además nuestro gobierno ha mostrado una gran empatía hacia decenas de miles de sirios que ha terminado su residencia o los documentos de su viaje para que se queden en Emiratos debido a que no pueden ir a ninguna parte, y de hecho el número de estudiantes sirios nuevos registrados en escuelas de Emiratos Unidos han llegado a 17.378 estudiantes, y los inversores sirios han llegado a 6.087 inversores sirios dentro de Emiratos Unidos, y eso muestra que estas familias están desarrollando su vida de un modo natural en Emiratos Unidos. En el 2014, Emiratos Unidos ha lanzado una campaña que se llama Tarahamu para enfrentarse a la crisis el invierno tan duro, tanto en Siria, Jordania, el Líbano, Irak, y se han ofrecido ayudas humanitarias cuyo coste llegó a casi 70 millones de dólares americanos, y todo esto fue repartido entre centenares de miles de inmigrados en Jordania, Líbano, Irak, Palestina durante el duro invierno. Ahora estamos hablando aquí mientras que hay instituciones benéficas emiratíes que están ofreciendo ayuda precisamente para el tema del invierno, y ayuda dirigida, por supuesto, a los emigrados sirios en el Líbano. Emiratos Unidos sigue comprometiéndose o mantiene su compromiso con todos los países socios, países donantes todos, mantiene su compromiso a la hora de ofrecer el apoyo a una serie de instituciones emiratíes para mejorar la situación en los campamentos y para dar esperanza en la vida para los sirios, y precisamente la generación que más joven, o sea, los más jóvenes, y intentan, por supuesto, levantar el ánimo y proteger la dignidad humana de todos los sirios desplazados. Y Emiratos Unidos, en colaboración con Alemania y con Estados Unidos, han establecido el Fondo de Reconstrucción de Siria en el año 2003. Hemos ofrecido 15 millones de dólares para los proyectos de este fondo en Siria. Emiratos Unidos también es socio en el grupo de trabajo encargado de la reconstrucción y desarrollo de la economía siria. También es socio en el grupo encargado de la estabilidad dentro de una coalición internacional para la lucha contra el terrorismo. Hay más de 10
organizaciones que se están encargando actualmente de ofrecer las ayudas humanitarias en nombre de Emiratos Unidos y hay un número que está en crecimiento, que está trabajando también a nivel regional e internacional, lo que pone a Emiratos Unidos ante más desafío en este sentido. Y también Emiratos Unidos últimamente ha formado una comisión cuyo objetivo es la participación por parte de instituciones emiratíes para que trabajen a nivel regional e internacional. También los esfuerzos de socorro son continuos, están continuos, pero a pesar de todo hay que reforzar los esfuerzos para garantizar el éxito y también con este fin la sociedad o la comunidad internacional requiere tratar todas las crisis y también poner fin a esa situación de falta de inestabilidad, porque en realidad la situación actual está amenazando la seguridad internacional y el bienestar de todos los países. Al final de mi palabra quisiera reafirmar el compromiso de los Emiratos Árabes a seguir cumpliendo con su papel en apoyar al pueblo sirio, en aliviar su sufrimiento y en trabajar seriamente en el seno de los países árabes y de la comunidad internacional con el fin de garantizar también la soberanía y la estabilidad del pueblo de Siria y su país entero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora embajadora, por tan interesante información. Paso la palabra ahora a Su Alteza el Príncipe Al Farhan Al Saud, embajador de Arabia Saudí. Ambassador Pedro Baena, Director General of Casa Árabe, Ambassador Miguel Ángel de Frotas, ladies and gentlemen, good evening. To begin, I would like to thank Casa Árabe for inviting me to participate in this roundtable discussion on Syrian refugee crisis. We commend the efforts made Casa Árabe to hold this third conference and contribution of GCC member states to alleviate the tragic consequences of this crisis. Now in Arabic. نتيجة الحرب المدمرة En realidad, a consecuencia de la guerra destructiva impuesta por parte del régimen sirio, se ha aumentado las olas de desplazados, de refugiados sirios, de modo que han ido a las distintas partes del mundo, en especial a los países vecinos, produciendo así una crisis humanitaria sin precedentes en la historia. Muchos países han permitido a estos refugiados a entrar en sus países y les ha dado un trato humano. No obstante, otros países se les denegaron la entrada, más bien les han tratado de una forma poco positiva. Y en este sentido, hemos visto que ha habido una campaña organizada para deformar el papel de los países del Golfo y también de Arabia Saudí, es decir, para decir que esos países no han cumplido con su deber hacia los refugiados sirios, achacándoles el hecho de no participar en aliviar la situación de los refugiados y que este papel fue más bien llevado a cabo por parte de otras partes internacionales. Quiero
quiero decir aquí que en realidad Arabia Saudí, aunque no tiene fronteras directas con Siria, no obstante, ha sido uno de los primeros países en recibir a muchos refugiados que han llegado al Reino de Arabia Saudí con el fin de solidarizarse con ellos. Y esa fue la postura de Arabia Saudí desde hace más de 5 años, partiendo de unas bases de solidaridad, de cómo somos hermanos, y no es porque queremos echarnos flores o porque porque tenemos otras intenciones propagandísticas. En este sentido, el Reino ha recibido más de 2,5 millones de refugiados sirios. Y en ese sentido, no los trato como refugiados. No decimos que son refugiados. De hecho, no les hemos puesto en campos de refugiados porque queríamos tratarlos como ciudadanos más. Les hemos permitido trabajar, trasladarse en los territorios del Reino de Arabia Saudí y también han gozado de todos los derechos sanitarios, de educación y también de acceder al mercado de trabajo. Y eso todo fue más bien una aplicación de la política y de las decisiones de los mandos del Reino de Arabia Saudí. También más de 100,000 alumnos se han matriculado en las escuelas y en los centros escolares de Arabia Saudí, además de muchas cantidades de alumnos universitarios sirios que se han matriculado en nuestras universidades. No olvidemos en ese sentido que Arabia Saudí también ha echado una mano a los refugiados que están en otros países árabes, como en Jordania, en el Líbano. Eso todo fue en coordinación con los países que han acogido a esos refugiados. Además de eso, ha ayudado el Reino a muchas organizaciones encargadas de cuidar o tratar el tema de los refugiados sirios. Me refiero a las organizaciones internacionales. La cantidad de dinero ha alcanzado la cifra de $700 millones ofrecidos por parte del Reino de Arabia Saudí desde el 1 de marzo del 2000 hasta el 1 de marzo, de 2015. Esto incluye más bien, estamos hablando de la parte estatal, pero no olvidemos que hay otra parte de donaciones a nivel popular, porque hubo muchas campañas populares que abarcando también donar alimentos, medicamentos, incluso instalar unas clínicas sanitarias para tratar a los sirios gratis y también para ofrecer esos servicios sanitarios en los campamentos de refugiados, en especial en Za'atar, en Jordania y en otros campamentos de refugiados sirios en otras zonas. Concluyendo, Arabia Saudí seguirá cumpliendo con su deber en ofrecer la asistencia humanitaria a los refugiados sirios y a pesar de catástrofe en Siria. Thank you for listening. Embajador del Estado de Qatar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En nombre de Dios piadoso y misericordioso, excelencias, señoras y señores, al principio de todo me gustaría agradecer a todos los encargados de la Casa Árabe, por supuesto el Ministerio de Exteriores, representado en Don Pedro, Su Excelencia el Embajador Miguel, por la celebración de este seminario. Creo que es una buena idea para dar a conocer qué es lo que ha ofrecido el Consejo de Cooperación del Golfo a nuestros hermanos sirios. Seguramente esta herida siria va a ser un recordatorio, un recuerdo en la memoria humana, y es un sufrimiento continuo. Hay 4 millones de refugiados que sufren una situación muy difícil, mientras que el número
esté aumentando continuamente debido a que la crisis está empeorando. Toda la comunidad internacional está empezando a ver el peligro creciente de esta crisis cuando la crisis empezó a tocar a los vecinos, aunque los países como el Líbano, Irak, Turquía, Jordania fueron los países que más número de desplazados y refugiados han recibido debido a la situación catastrófica en Siria, pero la situación dentro de Siria está empeorando y está aumentando el número de los desplazados y refugiados hasta el punto de que ya están empezando o han empezado a llegar a Europa. El conflicto dentro de Siria no permite una vida digna a ningún ciudadano. Por tanto, hay muchas dificultades y lo que hay que hacer es dos de cada tres refugiados viven debajo de la línea o del umbral de la pobreza y los niños son la mitad del número total de refugiados. Por tanto, abandonan las escuelas y muchos millones de estos niños sufren a nivel de salud y a nivel de salud mental, y ACNUR acaba de declarar de que hay más de 12 millones de sirios que necesitan ayuda para seguir vivos. Por tanto, el Consejo Ministerial del Consejo de Cooperación del Golfo ha hecho un llamamiento a toda la comunidad internacional para apoyar a los refugiados sirios y también habló de las ayudas que está ofreciendo el propio Consejo de Cooperación para aliviar el dolor que está padeciendo el pueblo sirio. Primero y ante todo, se trata a los refugiados sirios como residentes, no como refugiados. También se intenta cubrir sus necesidades de salud, educación, etcétera, etcétera. Además, ofrecer una ayuda monetaria, es decir, dinero en Jordania y en el Líbano, en colaboración, cooperación con los países receptores de estos refugiados. Y también estamos planteando ciertas iniciativas para celebrar congresos y conferencias para apoyar a los sirios. Y Qatar, como todos los países miembros del Consejo del Golfo, ha recibido a los sirios sin tratarles como refugiados, sino más bien como residentes, y las ayudas han llegado en este sentido desde el 2011 hasta el momento, han llegado a 1.500 millones de dólares americanos. Alrededor de 200.000 millones pues son de entidades no gubernamentales. Otro dinero se ha dedicado a Naciones Unidas para ayudar a los refugiados sirios, y Qatar se encuentra el donante número 1 para Siria y para la causa siria. También hemos recibido un agradecimiento de Naciones Unidas, ya que nos han reconocido el papel que hemos desempeñado. Stephen Albright, ayudante del secretario de Naciones Unidas y coordinador del socorro y ayuda en situaciones humanitarias, ha expresado su valoración, estimación a Qatar por el papel que ha desempeñado. También ha mostrado su admiración hacia el cumplimiento de sus compromisos y también
habló del trato que se dio a los refugiados sirios dentro del territorio de Qatar y fuera de este territorio. Si queremos hablar de este tema, podríamos ver que hubo muchos esfuerzos en varios campos. Ante todo, Qatar ha recibido a decenas de miles de refugiados sirios cubriendo sus necesidades de salud y educación, y hay 54.000 refugiados dentro de Qatar. También Qatar está apoyando todos los esfuerzos internacionales que van en pro de aliviar el dolor y el sufrimiento de los refugiados sirios, tanto en Siria, el Líbano, Jordania, donde hay más refugiados, visto que son países de vecindad. Y podríamos hablar de más de un trabajo que está realizando actualmente Qatar en el Líbano para cubrir las necesidades de los refugiados sirios. Por tanto, Qatar ha cubierto todos los campos en estos países. Por ejemplo, el programa de educación y apoyo sociopsicológico, que incluía la construcción de 3 centros educativos, de los cuales 1.800 estudiantes han sido beneficiarios. Asimismo, el centro de sonrisas, Basamat Center, para el apoyo psicológico de los niños, del cual se beneficiaron 3.500 niños y niñas. También el proyecto de Sonrisa del Niño y la construcción de la escuela para los refugiados en el campamento de Ar-Rahman Ta'labiya, que favoreció a 6.591 alumnos. Además, últimamente, Qatar se ha hecho cargo de todos los gastos de educación para hacer refugiados sirios estudiantes en la Universidad de la Sorbona, y asimismo la Fundación Qatarí Educación por Encima de Todos ofreció un apoyo de 2,3 millones de dólares en colaboración con la UNICEF y ACNUR para impulsar la educación de los refugiados sirios en las zonas de acogida. En cuanto al campo de servicios médicos, la Media Luna Roja Qatarí durante los años 2014-15 llevó a cabo un plan para la ejecución del programa de apoyo en las áreas de salud y auxilio para los desplazados dentro de Siria y en los países contiguos, con una cantidad mensual de $1 millón. Qatar organizó también varios proyectos, como el proyecto del Fondo Médico, que presta la atención sanitaria básica para 9.583 personas y cubre los gastos totales de hospitalización para 1.960 pacientes y las intervenciones quirúrgicas para 213 pacientes, además de la atención prestada en los puntos fronterizos, del cual se beneficiaron unos 42.465 enfermos. Y en el ámbito del socorro, alojamiento y seguridad alimentaria, Qatar contribuyó con más de 33 millones de dólares en la financiación de ACNUR en el año 2013. También el Estado de Qatar ofreció unos 20 millones de dólares para el Fondo Común Humanitario de la ONU, convirtiéndose así en el principal donante desde su fundación. También se estableció el campamento de los Hermanos para alojar a los refugiados sirios. Este centro acogió a 100 familiares. Asimismo, el proyecto de Dathiruni, Vestidme, para la distribución de ropa, mantas, calefactores y combustible, del cual se beneficiaron unas 4.720 familias. Además, el proyecto de cestas de bien
para el reparto de raciones de alimentos que benefició a unas 3.450 familias. La Fundación بوضع حجر الأساس لأكبر مدينة لإيواء الأيتام السوريين اللاجئين في تركيا. كذلك قدمت قطر دعما بمبلغ $15 مليون لشراء قمح. También Qatar ofreció su apoyo con $15 millones para comprar trigo a los agricultores sirios para garantizar la seguridad alimenticia en las zonas liberadas dentro de Siria. Por lo tanto, los esfuerzos de Qatar para ayudar a los refugiados no han sido solamente en el contorno del mundo árabe, sino también se extendieron en otros países del mundo árabes y no árabes, como lo que pasó con el huracán de Katrina en Estados Unidos, o el tsunami de Japón, el terremoto de Haití, Gaza, el huracán de Filipinas, en Yemen, los refugiados de Rohingya, en los campamentos de acogida en el reino de Tailandia, en Indonesia, las inundaciones de Myanmar, las inundaciones del sur de Marruecos, las inundaciones de Sudán, las víctimas de las tormentas de Mauritania, etcétera, etcétera. Tal como ha hecho un grupo de los miembros de búsqueda y rescate, el Huía, durante el pasado mes de octubre, en repartir las ayudas a los refugiados sirios que sufrían el frío intenso y la escasez de ayudas en un campamento en las fronteras de Croacia. Los encargados del campamento han elogiado este gesto humanitario del Estado de Qatar, afirmando que el número de los refugiados que habían pasado por ese campamento durante el mes de septiembre llegó a unas 170.000 personas o refugiados. También han mencionado que en realidad el Estado de Qatar había sido el primer país en atender a su petición de forma inmediata. Qatar, en todo tipo de acciones humanitarias, actúa en base a principios bien establecidos que creen en la obligación de ayudar a los necesitados, sea cual sea su religión o raza. Por lo tanto, Qatar no ha escatimado esfuerzo en apoyar a sus hermanos y imponerse al lado de su nación árabe y musulmana, además de su vínculo humanitario con el resto del mundo. Qatar presenta un modelo ejemplar para la solidaridad humana y la cohesión entre los seres humanos en los momentos de crisis en los que cabe destacar la noble esencia humana. En cuanto al papel diplomático, la diplomacia qatarí ha sido siempre transparente, con lenguaje y terminología claros. Nuestra postura hacia la situación en Siria es moral, de principios y fija, sin tendencias estratégicas o económicas, y no tenemos agenda ideológica o política allí. En nuestra actitud se basa en el principio de la interacción con una parte querida de la nación árabe que está sometida día y noche a situaciones humanas crueles desde hace más de 4 años. Y esto es lo que declaró el ministro de Exteriores qatarí desde el primer día. Así, en este sentido, hemos hecho todo lo posible. El Estado de Qatar ha hecho todos los esfuerzos posibles desde el inicio de la crisis y también ha lanzado varias iniciativas. De hecho, el Estado de Qatar lanzó la tercera conferencia de los países amigos del pueblo sirio, celebrado en Kuwait el 31 de marzo del 2015, la iniciativa de crear un fondo dedicado a la educación y la formación profesional para los sirios. Hubo reuniones también continuas en Berlín, Nueva York y en Doha, y se está llegando a un acuerdo sobre el marco de su aplicación a nivel internacional con socios estratégicos de los países y las organizaciones internacionales. El Estado de Qatar es y seguirá siendo asiduo en defender los derechos de los pueblos en su lucha por la libertad para acabar con la tiranía y la injusticia, con una defensa basada en el diálogo pacífico y justo, aplicando para alcanzar los objetivos respetados en la libertad y la dignidad. En este sentido, nos acordamos de las palabras de Dios en su noble Corán, diciendo: es cierto que hemos honrado a los hijos de Adán, los llevamos por la tierra y por el mar. Verdaderas son las palabras de Dios el Altísimo. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el excelentísimo señor Al-Harbi, embajador del Estado de Kuwait. Bismillahirrahmanirrahim. Dios clemente y misericordioso, me gustaría en un primer lugar agradecer a Casa Árabe y a todos los encargados del trabajo y la organización del trabajo en la Casa Árabe
por celebrar este seminario sobre las colaboraciones de los países del Golfo Árabe, por su colaboración y lo que han aportado en el tema de la crisis siria. Los 6 estados del Consejo de Cooperación del Golfo Árabe han dedicado sus fondos en la guerra y en la paz para ayudar a todo este grupo. Naturalmente, Kuwait, a través de sus valores y sus ideologías, no es tan diferente de los demás países del Golfo, de cooperación del Golfo. Nosotros respetamos a todos los países, no interferimos en las políticas internas. Por tanto, Kuwait fue pionero en el trabajo humanitario y así lo reconoce Naciones Unidas. Siempre fue reconocido como un Estado que trabaja en el campo humanitario y también príncipe de Kuwait también fue descrito como persona encargada y interesada en el trabajo humanitario. Y al principio de la crisis de Siria, que dentro de Siria, nuestro país hermano, Kuwait, ha lanzado una iniciativa liderada por Su Alteza Real, el príncipe de Kuwait, para ofrecer toda ayuda posible al pueblo hermano de Siria. Y en aquel momento el problema era 13,5 millones de personas desplazadas y vulnerables en Siria, y también queríamos cubrir las necesidades de 4,3 millones de refugiados, y así en colaboración con Naciones Unidas y con la comunidad internacional, Kuwait ha celebrado o ha sido la sede de varios congresos internacionales y no ha escatimado ningún tipo de esfuerzo en este campo. Fueron 3 congresos internacionales en los años 2013, 2014, 2015, y también fue copresidente con Reino Unido, con Noruega, para el cuarto Congreso Internacional de Países Donantes, que se va a celebrar en Londres. Y las participaciones reales que ha ofrecido hasta el momento pues han llegado a 1.471.500 dólares americanos entre participaciones a través de conferencias internacionales celebradas en Kuwait, lo que quiere decir el 18% de las participaciones de todos los países en estas 3 conferencias, además de las participaciones de las organizaciones de la sociedad civil y las ONGs y las sociedades benéficas, todo eso para proporcionar una vida mínimamente digna para los ciudadanos sirios. Y voy a mostrar aquí ejemplos de lo que ha ofrecido el Estado de Kuwait a nuestro pueblo hermano de Siria. 1.000 millones de dólares fue un apoyo a ACNUR durante la segunda reunión de los países amigos establecido en Estambul en el mes de marzo del 2012, y también hubo una donación de socorro que llegó a 20 millones de dólares americanos, y esto fue en el 25 de noviembre del 2012, y esta cantidad fue dividida entre la Media Luna Roja de Kuwait
y 10 millones las instituciones islámicas, y Kuwait ha recibido y ha sido sede de 3 conferencias internacionales de donantes para Siria. La primera conferencia fue organizada y celebrada en el 30 de enero del 2013 y la ayuda fue 300 millones de dólares americanos, y fue un porcentaje muy alto de la cantidad total que ha reunido esta conferencia. Y también Kuwait fue un sede y país receptor de la segunda conferencia internacional de donantes para Siria y ha ofrecido 500 millones de dólares americanos de un total de 2.400 millones de dólares americanos, y hubo 300 millones que fue una donación por parte del gobierno de Kuwait y 200 millones por parte de sociedad civil. Y hemos también hemos donado 500 millones de dólares americanos, y Kuwait fue el país sede de la tercera conferencia internacional de donantes para Siria y ha donado 500 millones de dólares americanos de un total de 3.800 millones de dólares americanos. El gobierno de Kuwait ha donado 410 millones de dólares americanos y el resto fue de sociedades benéficas. También el Fondo Kuwaití de Desarrollo Económico y Social en el 2015 ha donado 500.000 dólares americanos como ayuda a la UNESCO en los países de vecindad de Siria, tanto el Líbano como Jordania. Y en el día del 3 de junio, el Estado de Kuwait ha donado 100 millones de dólares americanos, 27 millones para el Líbano, 18 millones para Jordania y para Egipto 20 millones, y para Turquía 20 millones, y para la República de Irak 20 millones. Y últimamente Kuwait ha recibido la cuarta conferencia de ONGs donantes para Siria, que fue celebrada el día 17 de enero del 2016. Y como he aclarado anteriormente, Kuwait va a ser copresidente con el Reino Unido, Alemania y Noruega para presidencia de la cuarta conferencia internacional de donantes para Siria, que se va a celebrar el jueves próximo en Londres. Además de estos esfuerzos oficiales, pues hay obras benéficas kuwaitíes que han apoyado a toda la comunidad internacional para aliviar el dolor y el sufrimiento de los desplazados en los países de vecindad de Siria. Nosotros estamos aclarando pues cómo es la situación a través por ejemplo, nosotros hemos construido 1.000 casas, 3 escuelas, 2 centros médicos y 2 mezquitas en la provincia turca de Kilis, además de la instalación de 2.000 viviendas prefabricadas en el campamento de Zaatari en Jordania, y también todos los esfuerzos
hubo una sinergia de esfuerzos populares y gubernamentales para aliviar el dolor de los sirios. Y, por supuesto, todos estos números que han aclarado mis colegas, sus excelencias, los embajadores, por tanto, los países del Consejo de Cooperación del Golfo Árabe no han escatimado ningún esfuerzo y nosotros hemos sido pioneros en apoyar a Siria y a los sirios. Pero en lo que se refiere al papel político del Estado de Kuwait, a través del apoyo y cooperación de sus hermanos árabes, tanto en el Consejo de Cooperación del Golfo o en la Liga Árabe, pues el tema de Siria fue un tema prioritario para nosotros, tanto en esta entidad como en aquella, y nosotros hemos intentado pedir y llamar a que la comunidad internacional se comprometa a cumplir con su papel, porque el pueblo sirio tiene peticiones legales y legítimas, tiene el derecho a tener libertad, y para que aquellos ciudadanos sirios no tengan tanto sufrimiento dentro de Siria como las zonas del Jabadani, por ejemplo, o el sufrimiento fuera de Siria, los desplazados, aquellos desplazados que sufren el hambre y la muerte. Por tanto, esto es lo que está ofreciendo el Consejo de Cooperación del Golfo a Siria, al pueblo sirio, y es lo que ofrecemos al mundo entero, no solamente a Siria. Por tanto, no hay ningún hecho o acción humanitaria sin ver una mano tendida desde los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Muchas gracias, señor embajador. Y ahora, finalmente, tiene la palabra la excelentísima señora Al-Raisi, embajadora del Sultanato de Omán. بسم الله الرحمن الرحيم سعادة مدير عام البيت العربي أصحاب Su Excelencia, Director General de la Casa Árabe, Excelencias Embajadores, señoras y señores, ante todo quisiera agradecer a Su Excelencia don Pedro, por su generosa invitación en su calidad como director de la Casa Árabe para aclarar las contribuciones de los países del Golfo, del Consejo del Golfo, en cuanto a la crisis de los refugiados sirios. También quisiera resaltar el papel de la Casa Árabe, reforzar los lazos entre nuestro sultanato y también el resto de los países árabes y la Casa Árabe España, con el fin de tender puentes de entendimiento y respeto mutuo con el pueblo español. Estimadas señoras y señores, sin duda alguna, ustedes son conscientes de la magnitud de la tragedia humana causada por el conflicto de Siria, que dura ya más de 5 años, algo que ha provocado el desplazamiento de unos 7 millones de sirios dentro del país y el exilio de más de 4 millones de refugiados, según las cifras de las organizaciones especializadas o interesadas en el tema. En este sentido, y ante la magnitud de esta tragedia, el gobierno de Omán no escatimó ningún esfuerzo para ayudar a aliviar el sufrimiento de los hermanos sirios, ya sea a través de la provisión de ayuda a los refugiados en los países vecinos, en especial en Jordania o Líbano, o a través también de la acogida de muchos de ellos en el Sultanato de Omán, no como refugiados, ya que Omán no forma parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el tema de los refugiados, celebrada esa convención en 1951. Por lo tanto, ha acogido a estos sirios como residentes para trabajar y vivir de acuerdo con las normas y legislaciones vigentes en el país. También llegaron ciudadanos sirios a Omán como estudiantes en diferentes universidades y centros de educación. Además, ha facilitado la reagrupación de las familias que tenían uno o más de sus miembros en nuestro país ante el estallido de los dolorosos acontecimientos en Siria. También hay que tener en cuenta las limitaciones de los recursos locales de nuestro sultanato para hacer frente
a todas que el sultanato, el gobierno también de Omán ha hecho muchos llamamientos para atajar ese problema. En especial ha colaborado con Naciones Unidas para que aumente su asistencia a los refugiados sirios y también en todos los casos el sultanato ha instado a la comunidad internacional a hacer todo lo posible para ayudar en encontrar una solución política consensuada a la crisis en Siria, para llegar a una solución que salvaguarde la unidad, la integridad del país y su estabilidad para que se pueda garantizar una vida digna al pueblo sirio sobre su tierra. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecerles que han sido ustedes muy respetuosos con los tiempos. No siempre es fácil decirle a un embajador que deje de hablar. En segundo lugar, muchísimas gracias por la información que nos han suministrado, la interesante información que nos han suministrado. Y digo interesante porque es un hecho que estos datos son desconocidos por el gran público, por el ciudadano medio. Entiendo que todos los que se hacían preguntas, tenían interrogantes sobre esta cuestión, a partir de ahora han tenido con sus intervenciones una debida y muy detallada respuesta. Casa Árabe consideraba que era preciso tratar estos aspectos de la crisis de los refugiados de Siria y creo que con sus intervenciones el objetivo de esta mesa redonda ha quedado más que cubierto. Muchas gracias de nuevo.